Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Hablaremos de la felicidad, sí, pero no de cualquier felicidad. Hoy vamos a desentrañar el secreto de la felicidad de dos personas que se han convertido en una de las parejas más adoradas y admiradas de la actualidad, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Cómo logran esa complicidad tan palpable que irradia incluso a través de la pantalla? ¿Qué ingredientes secretos hay detrás de esa sonrisa que vemos en cada aparición, en cada publicación, en cada gesto que comparten? Pues bien, prepárense porque vamos a poner todo sobre la mesa, analizando cada faceta de su relación que ha cautivado a millones. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis y vídeos. Es totalmente gratis, un gesto que nos impulsa enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y nos ayuda a crecer. Ahora sí, entremos de lleno en materia, con la profundidad que este tema merece. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo primero que nos viene a la mente es esa energía contagiosa, esa conexión casi magnética que trasciende las pantallas y que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Desde que compartieron roles protagónicos en la exitosa serie Senkalkam, su química fue innegable. Era algo que se sentía, que se veía en cada mirada, en cada roce de manos, en la manera en que se complementaban en escena. Pero lo que comenzó como una relación profesional, un entendimiento entre compañeros de actuación, con el tiempo, evolucionó hacia algo mucho más profundo, algo que trascendió el set de grabación. Y lo que siempre ha llamado poderosamente la atención es esa aparente facilidad con la que ambos parecen navegar su relación, irradiando una felicidad genuina y contagiosa que es difícil de fingir. Es pura suerte. Es la magia de la química intensa. ¿O hay algo más, un conjunto de principios y actitudes, un secreto que debemos desvelar paso a paso? Bueno, vamos a intentar descifrarlo juntos, analizando los patrones y las evidencias que nos brindan sus aparcones públicas, sus declaraciones y la forma en que se relacionan. Para empezar, es fundamental entender que la felicidad en una pareja, y más aún en una relación expuesta al escrutinio público como la suya, no suele ser un evento fortuito, un golpe de suerte instantáneo, sino más bien el resultado de una construcción activa y consciente, un trabajo diario y mutuo. Y en el caso de Hande y Kerem, vemos varios pilares que parecen ser la base sólida de su relación, la argamasa que mantiene unidos sus cimientos. Uno de los aspectos más evidentes, y uno que frecuentemente destacan los expertos en relaciones, es la admiración mutua. A través de entrevistas, sus redes sociales y comentarios públicos, ambos han expresado una profunda admiración por las cualidades del otro. Y no hablamos solo de aspectos superficiales o profesionales, sino de una apreciación genuina de su personalidad, su forma de ver la vida, su inteligencia, su sentido del humor, e incluso de sus valores. Esta admiración constante, este ver al otro como un ser admirable en múltiples facetas, es un motor potentísimo para mantener viva la chispa, el respeto y la apreciación en la relación. Cuando admiras genuinamente a tu pareja, es mucho más fácil pasar por alto los pequeños defectos cotidianos, valorar sus logros personales y profesionales, y ofrecer un apoyo inquebrantable en los momentos de dificultad o duda. No es solo querer al otro, es también respetarlo y verlo como alguien digno de admiración continua. Otro punto clave, un pilar insustituible en cualquier relación exitosa, es la comunicación. Y no me refiero solo a la acción física de hablar, sino a esa comunicación efectiva que implica escuchar activamente, comprender las perspectivas del otro, empatizar con sus sentimientos, y expresar las propias necesidades y emociones de manera clara, honesta y respetuosa. Si bien es cierto que no tenemos acceso directo a sus conversaciones privadas, la forma en que se expresan el uno al otro en público, su lenguaje corporal cuando están juntos, y cómo se defienden mutuamente cuando la situación lo requiere o cuando perciben alguna injusticia, sugieren una comunicación sólida, abierta y de profunda confianza. Saber que puedes hablar abiertamente con tu pareja sobre cualquier cosa, desde lo más trivial hasta lo más trascendental, sin miedo a ser juzgado, minimizado o incomprendido, es un pilar fundamental para construir una relación sana, resiliente y sobre todo, feliz. Es crear un espacio seguro donde ambos se sienten escuchados y valorados. Y hablando de confianza, otro ingrediente que parece ser esencial en su receta para la felicidad es el apoyo incondicional. Hemos sido testigos, a través de las redes sociales y las noticias, de cómo ambos se han apoyado en sus respectivos proyectos profesionales.
celebrando efusivamente los éxitos del otro, brindando palabras de aliento en los momentos de duda o dificultad, y demostrando que son el mayor fan del otro. Esta red de seguridad emocional, donde saben que pueden contar el uno con el otro pase lo que pase, es invaluable. La vida, por más glamorosa que pueda parecer desde fuera, trae consigo sus propios desafíos, sus altibajos, sus presiones. Tener a alguien a tu lado que te respalde sin reservas, que crea en ti incluso cuando tú mismo dudas, marca una diferencia abismal en la resiliencia y la felicidad personal y de pareja. Es un pacto silencioso de estar ahí, pase lo que pase. Pero la felicidad en pareja no solo se trata de superar obstáculos juntos o de apoyarse en los momentos difíciles. También se trata, y quizás de forma muy importante, de crear y disfrutar activamente de momentos de alegría y diversión. Y en este aspecto, Ande y Kerem parecen ser verdaderos maestros. Sus interacciones en redes sociales, llenas de bromas, selfies espontáneos, y momentos de complicidad evidentes, sus viajes juntos, documentados con esa alegría compartida, sus escapadas improvisadas, que muestran una pareja que sabe desconectar y disfrutar de la vida. Todo ello denota una pareja que disfruta enormemente de la compañía del otro y que sabe cómo mantener la relación fresca, emocionante y vibrante. La risa compartida, el juego, las experiencias nuevas y emocionantes vividas juntos, son el lubricante perfecto para cualquier relación, el pegamento que fortalece los lazos, y parece que ellos lo tienen muy claro, integrándolo de forma natural en su día a día. Además, un factor que a menudo se pasa por alto en el análisis de parejas mediáticas es la importancia de la individualidad dentro de la pareja. A pesar de ser una pareja muy expuesta y estar constantemente bajo el escrutinio público, ambos han logrado mantener sus propias carreras artísticas en ascenso, sus propios intereses personales, sus amistades y, muy importante, su propio espacio. La felicidad en pareja no significa fusionarse hasta perder la propia identidad, sino más bien complementarse, apoyarse en el crecimiento personal y profesional del otro, y crecer juntos sin anular ni limitar al otro. El hecho de que cada uno siga desarrollando con éxito su carrera y sus pasiones individuales, y que el otro lo celebre y lo impulse, demuestra una madurez, una inteligencia emocional y un respeto por la individualidad que es digno de aplaudir y admirar. Se nutren mutuamente sin ahogarse. Otro factor, quizás más etéreo pero innegablemente presente, es esa conexión especial que, según muchos, parece trascender lo puramente terrenal. Hablamos de esa química palpable que se siente a kilómetros de distancia, ese algo indefinible que hace que sus miradas se crucen y por un instante el mundo parezca detenerse. Si bien la química es un componente importante especialmente al inicio de una relación, en una relación a largo plazo, esta se nutre y se fortalece de otros elementos mucho más profundos como la compatibilidad de valores fundamentales, una visión de futuro compartida y, por supuesto, un amor sólido y evolucionado. Lo que vemos en Ande y Kerem es la manifestación de un amor que ha crecido y madurado con el tiempo, un amor que se ve reflejado en la forma en que se tratan, en el cuidado y la ternura que se demuestran en público y en sus publicaciones. Es un amor construido sobre bases sólidas. Ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿cuál es el secreto? La verdad es que, como hemos ido desgranando, no hay un único secreto mágico o una fórmula infalible. La felicidad de Ande y Kerem, como la de cualquier pareja que irradia una felicidad genuina y duradera, es una compleja y hermosa combinación de muchos factores interconectados. Es la admiración mutua que renueva el aprecio, una comunicación abierta y honesta que construye confianza, el apoyo incondicional que da seguridad, la búsqueda constante de momentos de alegría y diversión que mantiene viva la chispa, el profundo respeto por la individualidad de cada uno que permite el crecimiento personal, y por supuesto, un amor que se cultiva y se nutre día a día. Es fundamentalmente la elección diaria de hacer que la relación funcione, de invertir tiempo y esfuerzo, de priorizar al otro, y de entender que una relación no es una meta estática a alcanzar, sino un viaje continuo de descubrimiento, aprendizaje y crecimiento mutuo. Es un compromiso constante. Hemos visto cómo han navegado juntos momentos de intensa presión mediática, cómo se han apoyado mutuamente en sus exigentes proyectos laborales, y cómo irradian una complicidad que va mucho más allá de las cámaras y los guiones. Su capacidad para mantener una relación sólida, feliz y visiblemente enamorada en medio de la vorágine de la fama, los flashes y el constante escrutinio público es un testimonio de su madurez emocional, de su compromiso mutuo y, sin duda alguna, de un amor muy sincero y profundo. Para resumir un poco lo que hemos conversado hoy, y para que se queden con los puntos clave, recordemos la fórmula que parece conformar la felicidad de Ande Erçel y Kerem Bürsin.
1. La admiración mutua ver al otro como un ser digno de respeto y admiración constante en todas sus facetas. 2. Comunicación abierta y honesta la habilidad de escuchar activamente y expresar sentimientos y necesidades de forma clara y respetuosa, creando un espacio seguro. 3. Apoyo incondicional ser el mayor fan del otro, ofrecer un respaldo inquebrantable en los buenos y malos momentos. 4. Alegría y diversión compartida cultivar activamente momentos de risa, juego y experiencias que fortalezcan el vínculo y mantengan la relación vibrante. 5. Respeto por la individualidad permitir y fomentar el crecimiento personal de cada uno, complementándose sin anularse. 6. Conexión profunda y amor evolucionado una química que se nutre de valores compartidos y un amor que ha crecido y madurado con el tiempo y la dedicación. No es solo un cuento de hadas perfecto, sino el resultado de un trabajo diario, consciente y mutuo por construir y mantener una relación sana, plena y feliz. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Esperamos sinceramente que les haya gustado este viaje al interior de la aparente felicidad de Hande y Kerem, y que les haya resultado tan interesante como a nosotros desentrañar este tema. Ahora, queremos escuchar su valiosa opinión. ¿Tienen ustedes algún otro secreto que crean que contribuye a la felicidad de Hande y Kerem? ¿Qué consejo le darían a una pareja que busca que su relación sea tan feliz y sólida como la de ellos? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus perspectivas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo, por su tiempo y su atención. Su presencia y su engagement significan muchísimo para nosotros y nos motivan a seguir adelante. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran y sincero like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que puedan estar interesados en el tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de unirse a nuestra comunidad y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo con un análisis aún más interesante. Un abrazo enorme y hasta la próxima.